reiterada en el aumento y los motivos del aumento de la gasolina es lo que ha llevado a la ciudadanía a cuestionar la validez de un aumento que en realidad encubre otras situaciones más catastróficas. Yo quisiera no ser quien diera las malas noticias o quien estuviese impulsando, ¿no?, la idea de que esto se va a detener. En realidad no se va a detener. Es una situación en la que los mexicanos debemos detener al gobierno, no al Estado mexicano, porque el Estado mexicano somos todos nosotros, pero sí debemos detener a quienes a través de una medida administrativa, una medida fiscalizadora, a través de la Secretaría de Hacienda, toman la decisión de desintegrar el mercado de las gasolinas, desintegrando en los hechos el mercado nacional de energéticos. Entonces, el gasolinazo es una consecuencia de, la consecuencia en primer lugar de la autonomía en la producción de combustibles, la innovación en los procesos de los motores de combustión interna, pero también y sobre todo porque como humanidad no hemos logrado transitar hacia energéticos, hacia una base energética distinta para mover la base productiva de nuestro país y del mundo. ¿A qué me refiero? Bueno, se habla de las energías renovables y en los hechos las energías renovables no han avanzado. También se dijo, miren, el secretario del Medio Ambiente, queriendo quedar bien con el señor Peña Nieto, planteó que qué bueno el gasolinazo porque así íbamos a utilizar energías renovables. Una falacia total. ¿Por qué? Porque los motores híbridos no son lo eficiente que quisiéramos que fuese. Entonces, no es por la vía, es tanto como decir, aumentamos el precio de los refrescos y con eso se van a acabar los diabéticos. No es así, no es así. ¿Por qué? Porque sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas tienen origen en distintos factores. El principal es el estrés. Entonces, imagínense ustedes si los mexicanos vamos a dejar de ser diabéticos. Por supuesto que no. ¿Cómo tampoco vamos a tener mejor industria productiva e industria verde porque nos aumenten la gasolina? Eso es una falacia. Entonces, todas estas falacias, consecuencia del gasolinazo, poco a poco la sociedad las ha ido desmintiendo, poco a poco las ha ido desmintiendo. Ya cuando todo ha sido desmentido, el gobierno está como esos revistas mexicanas, ¿no?, muy populares. Así soy, ¿y qué? Entonces llegamos ya a la situación del cinismo, ¿no? Son gobernantes que no representan a los mexicanos y que han vivido del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de préstamos, un préstamo tras otro, un préstamo tras otro. Cuando le preguntan al secretario de Economía, cuando le preguntan al secretario de Hacienda, ¿qué pasa con el pago de la deuda?, le dice, tenemos un 60% del Producto Interno Bruto endeudado, que tenemos que pagar a acreedores internacionales. Entonces, ¿para qué es el gasolinazo? Para sacarle a la gente un recurso que ellos han malgastado, que han dicho que es para educación, que han dicho que es para salud, que han dicho que es para promover el empleo, y en realidad ha sido para comprar aviones, para comprar hoteles, para pagar amantes, ¿sí?, que ha sido para endeudar a la nación sin responsabilidad. Y esa es la situación que ha generado este sobreendeudamiento de los mexicanos. Esta situación nos lleva, igual que Islandia, que le dijo a los banqueros y a los políticos, alto, basta, nosotros no vamos a pagar sus deudas, nosotros no estamos dispuestos a pagar la deuda que ustedes han contraído con los bancos internacionales y con los acreedores para vivir como sultanes.
porque un mexicano promedio vive con 4,500 pesos a la quincena o menos al mes. Eso es la base productiva de este país, la mano de obra de este país, que se mueve en camiones, que se mueve en bicicleta, que se mueve a pie, no es la que ha contraído la deuda. Quien ha contraído la deuda son los grandes políticos, y aquí tenemos un caso, Maloba, préstamo tras préstamo en un estado improductivo. Lo mismo sucedió con Duarte en Veracruz, lo mismo en Chihuahua. Entonces, ¿por qué cargarle al ciudadano mexicano la deuda de gobernantes corruptos, de gobernantes impunes? Y eso es lo que la gente, la sociedad, el ciudadano mexicano, poco a poco se ha dado cuenta y los ha ido desmintiendo y denunciando. Ahora, como ya saben que no tienen credibilidad política, aprobaron en lo oscurito la reelección de diputados y presidentes municipales sin consultar al pueblo, sin hacer caso de la sociedad. Ahí está en el Pacto por México esa reelección, y en lo oscurito se han ido reeligiendo, en lo oscuro, mientras la sociedad está pagando ¿qué? La deuda. Entonces veamos el gasolinazo como una mano que nos tienen metida en el bolsillo y de manera cínica nos están sacando el dinero. Es más, ya no tenemos bolsillo, tenemos la mano del político recibiendo el dinero. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el aumento salarial fue del 4% y el aumento de los productos es del 20%. Entonces, ¿de qué nos sirve esta situación? Estamos frente a y a mí me preocupa mucho, y lo he comentado entre los compañeros, hay que tener mucho cuidado, ciudadanos mexicanos. Esta gente es capaz de un día reunirse y decir: se disuelve la República Mexicana, ya no existen los Estados Unidos mexicanos porque nos declaramos en bancarrota. Así son de traidores los políticos. Un día, nada más, sin darnos cuenta, no vamos a tener país. Por eso es importante hacer una pausa, reflexionar, dar marcha atrás a todas las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, todas, educación, energéticos, laboral, todas las reformas, detener la situación y pedir la defensa del país, no por asustar a la gente, no por llamar a una crisis, nada más porque sí. Lo estamos viviendo y ya hay antecedentes de cómo se han disuelto países por la vía del endeudamiento. Países que no están cercanos a Estados Unidos, nosotros estamos muy cerca. El día de hoy, porque regresan a Videgaray, que era secretario de Hacienda y que es el responsable de todos estos problemas que estamos viviendo, lo regresan como embajador, bueno, como representante, ¿no?, de México en las relaciones exteriores, como secretario de Relaciones Exteriores, como canciller, dicen. Y vean cómo le responde Donald Trump, con un impuesto en la frontera. ¿Cuál diálogo? ¿Cuál relaciones bilaterales? No hay nada de eso. Lo que vamos a vivir es una situación crítica para el pueblo. Y ¿saben una cosa? Nos podemos apretar el cinturón, pero ¿bajo qué responsabilidad de los políticos? ¿Que se reelijan? ¿Bajo qué responsabilidad de los representantes públicos? ¿Que se reduzcan el sueldo? Les voy a decir lo que le comentamos en broma a un tránsito, no voy a decir el nombre, ¿no? En Mazatlán les dijimos: miren, todos los tránsitos van a seguir, pero les vamos a quitar la charola. Ya no van a poder chalorear, ya no van a poder decir que tienen charola. Y dijo el tránsito: no, a mí quítenme el sueldo, pero la charola no, porque yo vivo de las mordidas, yo vivo del cuchupo. ¿Y de qué viven los políticos en este país? ¿El gasolinazo qué es? Un gran fraude, un gran cuchupo, un gran negocio. Entonces, para detener a estos políticos insaciables, sultanes de este país,
es necesario dar marcha atrás a todo lo que se aprobó con el Pacto por México y principalmente la reelección de diputados y presidentes municipales, porque a una iguana, y soy ambientalista, soy ecologista, pero a una iguana se le mata adelante y a la cabeza. Es necesario detener la entrega del mercado energético nacional, porque de ahí vive, de ahí se sustenta la educación, la salud de todos, aunque sea un sistema de salud y un sistema educativo precario, pero lo tenemos. Recuperarlo va a ser una lucha muy difícil. Recordemos Chile, recordemos la pérdida del sistema educativo chileno, recordemos todo lo que ha implicado dar marcha atrás a las medidas neoliberales en América Latina. Nosotros los mexicanos, y con esto concluyo, porque es muy importante recordar eso, el 2007 es el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 2007 recordamos, el 2017 recordamos el centenario de la Constitución de 1917. Y es importante recordar que en esa Constitución, en el artículo primero, el artículo tercero, el artículo 39, el artículo 27, el artículo 123 constitucional, nos da garantías para detener la corrupción en este país, detener el caldo de cultivo de la corrupción que se llama impunidad. Impunidad. Nosotros los ciudadanos debemos de dar un alto, los ciudadanos mexicanos, y decir: este 2017 es el año de los ciudadanos de México, es el año alto, ya basta. A eso los invito. El gasolinazo nos ha despertado, nos ha permitido despertar, pero lo que está detrás son 5 sexenios neoliberales y que hoy se desenmascaran como porfiristas, como neoporfiristas, que están dispuestos a reelegirse eternamente en sus puestos por encima del sufragio de los mexicanos, que ya de por sí violan. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Bueno, pues después de escuchar las palabras, la exposición de este problema que nos aqueja a cada uno de nosotros, pues para complementar la participación, ¿no? En lo personal a mí me gustaría que de allá para acá, si existe alguna pregunta. Bueno, en primer lugar, todas las constituciones, después de la Revolución Francesa, todas las constituciones contienen fundamentos de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en el poder. El poder está mediado por la decisión de los ciudadanos. Nosotros no somos la excepción. Los finlandeses lo que exigieron de manera pública y en las explanadas de todo el país fue la renuncia de todos los políticos, y fue plantear que la deuda, esa deuda pública, era deuda de ellos, no era deuda del país, y convocar a una nueva constitución, a un nuevo constituyente que recuperara en primer lugar un fundamento esencial. Todo país debe buscar la felicidad de sus ciudadanos. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad no es acumular riqueza. La felicidad es tener lo suficiente para vivir. Y yo creo que aquí los políticos tienen para varias generaciones, mientras que el pueblo no tiene ni siquiera que llevarse un día para comer. Ese es el problema. Es una enfermedad que se llama codicia y desprecio hacia el pueblo de México. En algún momento Peña Nieto lo dijo: el problema de México son los mexicanos. Eso se atrevió a decir. Y miren, no nos estamos dando cuenta que en realidad el problema de México es Peña Nieto y los políticos que están alrededor de él.
Es necesario darnos cuenta, y es necesario hacerlo no con la diatriba, no solamente con el coraje, con el hartazgo, sino también con la razón que nos dan las leyes, porque tenemos una constitución que podemos defender, que necesitamos defender. Estos gasolinazos son producto de que no hay corresponsabilidad entre quienes nos gobiernan y nosotros. No nos toman en cuenta para decidir, y ese es el gran problema de este país. Son los partidos políticos, son las organizaciones sociales, somos los ciudadanos de México también, que necesitamos asumirnos como responsables de la patria y empezar a detener la situación. Y claro, nos han asustado con la guerra del narco, nos han asustado con más de 10 años de una guerra absurda, nos han asustado con la impunidad. Claro, son cortinas de humo. Al rato nos van a decir que Rubí está embarazada, ¿no? Bueno, por citar una situación, ¿no? ¿Verdad? Porque si a alguien le sale un grano y lo pasan por internet, todo el mundo se pone a ver el grano, ¿no? El problema es de qué parte del cuerpo le salió el grano. Entonces, esta misma situación nos sucede a nosotros. Estamos viendo el gasolinazo, pero no estamos viendo todo el problema. Y el problema se llama poder, se llama decisión dentro del poder, se llama ruptura del consenso social, que es lo que recuperaron en Finlandia, que es lo que es necesario recuperar, que necesitamos recuperar nosotros aquí. Y todo aquel partido político que se arrepienta, que luche. Todo aquel ciudadano que se arrepienta de haber aprobado las reformas estructurales, que luche. Es necesario hacer una pausa, detenernos, reflexionar, y si los partidos políticos no se fajan, hacerlos a un lado. Así de sencillo. ¿Qué problema tenemos en ser libres? Totalmente una nación soberana y demócrata, y ¿de dónde estamos batallando para eso? Lo primero es con estas pequeñas acciones. El día de mañana a las 4 de la tarde aquí en el MIA va a haber una reunión de compañeros que van a analizar el gasolinazo también. El día 31 va a haber una marcha, otra vez de la Lomita a Catedral, a las 4 de la tarde. El día 5 a las 10 de la mañana va a haber una movilización al Congreso para tomar el Congreso. En todo el país se van a tomar los congresos. El día 5 por la tarde a las 4 vamos a estar aquí platicando sobre el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque queremos que se recupere el espíritu de la Constitución: sufragio efectivo, no reelección, que es el gran espíritu de la Constitución Política de 1917 de Francisco I. Madero y del general Rafael Buelna Tenorio, de Felipe Bachomo, de quienes nos han permitido estar aquí con garantías y con derechos. Pregunta. Me comenta un primo mío que en Caléxico está el galón de gasolina a $1.6. Entonces nosotros estamos portando a Estados Unidos, o sea, hablando como pueblo. Crudo, pues, estamos aportando petróleo. Sí, petróleo crudo. Entonces, ¿por qué a nosotros nos lo venden más caro? ¿Será por las transacciones que hay, por la refinería, por lo que tienen que tratar el petróleo? Pero si es de nosotros, y el dinero también es de nosotros. En primer lugar, porque nosotros no refinamos el petróleo para producir gasolinas. Tenemos un mercado en el cual las refinerías nacionales únicamente abastecen el 40%. Y ahí está otra duda. Ahí está otra duda. ¿Por qué si nosotros refinamos el 40% de las gasolinas, nos van a aumentar el precio parejo, si solamente estamos importando el 60%? A ver, explíquenos. Entonces nos estamos dando cuenta que Enrique Peña Nieto, igual que Salinas de Gortari, le está entregando la industria nacional a sus amigos, a sus cuates. ¿Para qué? Porque el pueblo está empobrecido y sabe que la gente vende su voto por 500 pesos. Y sabe que empobreciendo al pueblo de México y rompiendo la dignidad del pueblo de México, puede volver a ganar las elecciones. Igual que Porfirio Díaz.
¿A poco creen que ustedes que Porfirio Díaz ganaba las elecciones a través de un fraude? No, les daba pan y circo a la gente, y la gente iba y votaba, ponía la huella ahí. Por eso Francisco I. Madero, cansado, harto de esto, les dijo: sufragio efectivo, no reelección, porque era la única manera de detener lo insaciable de los políticos mexicanos. Por eso, pero en otras culturas, en otras sociedades, es posible reclamarle al político y que responda a los intereses de la gente. Pero aquí, ¿cómo le reclamamos? Si ya les demostramos que todo lo que han venido diciendo sobre los gasolinazos son mentiras, y de todas maneras siguen mintiendo. De todas maneras siguen mintiendo. Son una cleptocracia. No tienen necesidad de robar y roban. ¿Cómo podemos resolver eso? Pues claro, y sobre todo entendiendo que solamente con la participación de la gente, de manera serena, pacífica, tranquila, reflexiva, los vamos a detener. Y es necesario detenerlos a partir de la participación. De la participación, ¿sí? Y sobre todo, y lo hemos comentado, hay que asumir, y con todo respeto para aquellos que tengan una creencia, lo respeto, pero no va a venir San Gabriel Arcángel, ¿no? No va a venir, ¿sí?, el santo patrón de Culiacán, no va a venir a salvarnos. Tenemos que salvarnos nosotros. Y claro, hay que rezarle, no pasa nada. Pero como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿sí o no? O sea, hay que tener cuidado, y esto ya da para otra plática, ¿no? Si estamos entre San Marcos, ¿sí?, este evangelio de San Marcos, ¿no?, que tiene esta idea de la montaña, ¿no? O tenemos la capacidad nosotros de ir más allá de Eclesiastés, ¿no? Todo lo divino será, ruegue o no ruegue. Hay que tener cuidado porque el mexicano está entre estos dos, entre Eclesiastés y San Marcos, ¿eh? Pero definitivamente los santos no van a venir a salvarnos. Hay que afrontar la realidad, como en su momento la afrontó Miguel Hidalgo, como en su momento la afrontó Morelos, y la afrontó en un virreinato corrupto, y nosotros la tenemos que afrontar en una nación corrupta, impune. A eso los invitamos, a que participemos, ¿sí? Todos tenemos algo que decir. Muchas gracias.